me permiten agradecerles profundamente su asistencia, a nuestra ponente, a nuestra gran ponente, y sobre todo la oportunidad de que en el marco del 8 de marzo podamos seguir enriqueciendo la agenda legislativa en materia de género. Gracias, querida Patti, por todo lo que haces todos los días en favor de nuestras niñas mexicanas, y para todos los que tenemos el privilegio de conocerte, eres un regalo de vida, pero sobre todo el contenido que el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar, que estoy segura se traducirá en iniciativas y en material que nos permita hacer mucho más eficiente nuestro trabajo legislativo en favor de nuestras niñas y adolescentes mexicanas. Si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura al impresionante currículum de nuestra ponente, la doctora Patricia Ganem Alarcón. Es profesora de primaria por la Normal Francés Pasteur, licenciada en Pedagogía por la Normal Superior, diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia, en comillas, Madrid, España, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad Anáhuac. Ha coordinado libros como Escuelas que Matan, volúmenes 1 y 2, Cómo ayudar al niño a resolver problemas, Mujer, esposa, madre y profesionista, la evaluación de la práctica docente en la educación superior. Además, es coordinadora y autora de la serie Formación y Práctica Pedagógica en Noriega Editores, entre otros. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de agosto de 2008 a marzo de 2016 y como directora general para la interlocución con los docentes hasta febrero de 2019 dentro de la misma Secretaría de Educación Federal. Es fundadora de Grupo Loga, que es un servicio de capacitación y asesoría pedagógica, empresa en la cual actualmente se desempeña como directora general. Es fundadora y consejera de Suma por la Educación, organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa, miembro de la Red de Mujeres por la Educación, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, forma parte del equipo de Educación con Rumbo y presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex Ciudad de México. En tus propias palabras, querida Patti, dar clases y haber educado a tu hijo han sido las experiencias humanas más enriquecedoras que le han hecho mucho mejor persona y mejor profesionista. Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos muchísimo tu participación. Al contrario, diputada, de veras, siempre es un gusto participar con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues para cerrar el mes de marzo, un mes dedicado a la reflexión, la conmemoración, el análisis del tema de las mujeres a nivel mundial, hoy ustedes se han propuesto cerrar este mes un poco haciendo la reflexión de un sector tan importante como son las niñas, las adolescentes mexicanas. ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión? Porque el trayecto en donde socialmente se advierte el impacto de un fenómeno tarda mucho. Nosotros normativamente adquirimos, digamos, derechos ciudadanos hasta la mayoría de edad. Entonces, es ahí donde en esta mayoría de edad se empiezan a contabilizar una enorme cantidad de actuaciones de las personas, incluso a nivel laboral, a nivel de la incorporación a las universidades, en relación a, digamos, los ámbitos donde nos desempeñamos varones y mujeres. Entonces, la niñez, la infancia, es un trayecto que todavía tiene muchos años para adelante, en donde pudiéramos identificar algunos de los efectos tanto positivos como negativos en cuanto a las prácticas de crianza o incluso a la influencia que han tenido diferentes proyectos o programas, como puede ser el educativo o el familiar, a favor de un sector como son las niñas y las adolescentes. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque la apuesta por las niñas, incluso por favor también por los niños, por los jóvenes, si bien el impacto se va a ver más tarde, el trabajo con ellos en edades tempranas, yo siempre lo he dicho, es preventivo. La política, la inversión que se hace de forma remedial, no solo es tardía,
Además, cuesta más trabajo la corrección de algunos procesos y es mucho más cara. ¿Sí? Remediar es mucho más caro que prevenir. Incluso a nivel internacional, los equipos legislativos, los equipos ejecutivos que coordinan acciones para la prevención tienen muchos mejores resultados en la formación de la ciudadanía. Y entonces el comportamiento de todos y de cada uno de nosotros será mucho más correcto, mucho más adecuado, mucho más eficiente, y eso ahorrará a la inversión pública una enorme cantidad de recursos que, si bien hay una muy buena formación, ya no tendríamos que estar haciéndolo más adelante. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir algunas láminas que nos permitan entender precisamente este impacto que tiene el hecho de poder visualizar, advertir la importancia del cuidado, la atención, el acompañamiento de este sector tan importante que son las niñas en México. Miren, en esta primera lámina he querido ponerles con una estadística del 2021 que proporciona INEGI cuántas niñas y adolescentes hay en el país, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la distribución de las niñas que nacieron en ese año, estamos hablando de 500,000 de niñas que tienen entre el nacimiento y 1 año. En el intervalo de 1 a 4 años traemos 3 millones, casi 3,5 millones de niñas. Aumenta este grupo entre los 5 y 9, se va hasta 5 millones y así sucesivamente. Es decir, si nosotros proyectamos estos grupos a 15, 20 años, que ya estas niñas estarán activas en el mundo laboral, profesional, familiar, es un buen grupo que tenemos que ir cuidando. Aquí dejo específicamente el de la niñez en México y el comparativo con los niños, de tal manera que el intervalo, el grupo entre 0 años, las últimas niñas que nacieron en 2021 y últimos niños, y los que ahorita en 2021 estaban terminando con 11 años, para el caso de las niñas, es un grupo de 11 millones. Entonces, sí es importante ir visualizando que la atención, el apoyo, el acompañamiento a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel de los estados, a nivel de la atención en las guarderías, a nivel en la atención en dinámicas o políticas sociales, será muy importante. En este caso, ¿por qué lo estoy afirmando? Entre el mundo adulto de las mujeres, tenemos algunas frases, comentamos algunos elementos que percibimos. A lo mejor no tenemos aspectos o factores o datos que lo visibilicen, pero las mujeres en el ámbito empresarial e incluso en el ámbito político siempre hablamos de la existencia de techos de cristal. Es decir, estas limitaciones invisibles que no permiten un ascenso, que no permiten un nombramiento, que no permiten la consideración de opiniones o de propuestas en el caso de las mujeres. Pues esto se construye, esto es parte de lo que la percepción, la sensación femenina tiene, y vamos a ir avanzando y vamos a ir descubriendo dónde se construye ya en la realidad este tipo de percepciones. También hay una poca valoración y eso sí ya está contabilizado, eso ya está monetizado, sobre la aportación
a la economía del cuidado que ejercen mayoritariamente las mujeres al trabajar en diferentes aspectos del ámbito del hogar. Sí, mayoritariamente por la cuantificación, por la un poco la ubicación en horas y es en lo que representa en dinero el cuidado del hogar, lo que hoy ya se conoce como economía del cuidado, verdaderamente representa el 27% del PIB. Entonces, sí es una aportación considerable que tenemos que ir valorando. Por lo tanto, el cuidado, la formación, el acompañamiento de las niñas en relación a eso, de las adolescentes, de las mujeres en general, siempre tiene que priorizar el valor que le demos a este tipo de aportación. Y también esta percepción de que en el contexto y las inercias familiares siempre se favorece el apoyo a los varones sobre las mujeres. Y esto es muy notorio en comunidades donde estas diferencias son mucho más notorias, como las rurales, las indígenas, las conurbadas en las grandes ciudades, que genera que, por ejemplo, si hay que decidir quién continúa los estudios en media superior y superior, por supuesto que se privilegia el ámbito de los varones. Existen todavía estas frases que señalan que el hombre va a mantener una familia cargándole roles precisamente de proveeduría a el comportamiento masculino, lo que ya en una relación de pareja hace que en muchas ocasiones esos estereotipos de roles no permitan una relación adecuada. Ser proveedores es una tarea que corresponde a hombres y mujeres. El hecho del cuidado de los hijos es una dinámica que debe de corresponder de igual manera tanto a uno como a otro de los integrantes de esa familia. En ese sentido, es importante advertir que el cambiar esas prácticas culturales, esas formas inerciales que tenemos en México es importante y con la educación, con el acompañamiento, con la formación de las mujeres, siempre será una garantía que esto culturalmente rompa estructuras establecidas en los ámbitos donde nos desempeñamos. En ese sentido, voy dando ya algunos datos y algunas propuestas, algunos elementos que tenemos que mirar mucho más enfáticamente. En este caso, hay algunas desventajas que ya están materializadas. En concreto, el ejercicio de la violencia y la igualdad que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, de los 70 millones de mujeres que viven a nivel mundial y que se casaron siendo niñas, ahí hay un grupo que los países están analizando muy, muy profundamente. En el caso mexicano, 1 de cada 5 niñas que obedecieron a este grupo se casan antes de los 18 años. Entonces, sí es importante advertir y la educación, por ejemplo, el asegurar que las niñas tengan ventajas en sus estudios, tengan un buen desempeño y se mantengan más tiempo en la escuela, borra percepciones y por lo tanto empodera más las decisiones de las mujeres para no casarse, para no enfrentar una cuestión de embarazo, como ahorita lo vamos a ver. En el país contraen matrimonio 30 veces más las niñas entre 10 y 14 años que los chicos, los varones, a esta misma edad. Lo que ya visibiliza un fenómeno que hoy por hoy ya está confirmado, que el intervalo de niñas de 10 a 14 años entablan una relación de pareja o de matrimonio con un varón que es mucho mayor que ellas.
Entonces, esto pone en enorme desventaja, incluso ya se están haciendo decantaciones de la información, cuántas de estas relaciones permanecen en el tiempo, se consolidan legalmente o hay abandono de esa relación y por lo tanto descuido, si lo hubiese, de los hijos de esa relación. En el caso de las adolescentes entre 15 y 17 años que contraen matrimonio, 6 veces más que los adolescentes de esta misma edad. Ahí tenemos 2 grupos vulnerables en donde se confirma que esto lo hacen con varones de más edad. Sí, en 2015, ahí hay un dato, de los 35,000 menores de 18 años que se casaron, es decir, establecieron una relación legal, 30,000 eran mujeres. Es decir, es mucha la diferencia. Esto ya nos lleva un poco a advertir que de los 18 años a los 10 años, las mujeres tenemos todavía una serie de percepciones, de ideas, de elaboración de roles que nos vinculan mucho con la relación de pareja, con el establecimiento de una relación formal, la cuestión de tener hijos o de hacernos cargo del hogar. Y sin lugar a dudas, en la maternidad, la relación de pareja, el dedicarse a acciones del hogar, no tienen ni mayor ni menor ventaja. El tema es a las edades que se produce esta decisión. Es lo que pone a las niñas, a las adolescentes en desventaja. En este sentido, pues los estudios siempre avisan de que justo en este sector hay mucho mayor violencia física, económica o psicológica, como algunas de las formas de agresión. Yo ya mencionaba el abandono o la duplicidad de hogares que pueden tener los varones, lo que genera problemas que van ocultándose, como tiene que ver la educación de los chicos, la productividad, la educación que estas mujeres pueden generar al interior de sus mismas familias. Pero hay leyes en México que protegen a las niñas y a las adolescentes. En general, la normatividad, solo que voy a mencionar de forma muy rápida, no alude de forma específica a las niñas, pero sí ya hace un énfasis de la importancia de la protección a la infancia, el cuidado de las edades tempranas, la importancia de la formación en los primeros años. Y en este caso, nuestra Constitución consagra en el artículo 3º, en el 4º y en el 73, ya el derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes a recibir algo que ya son derechos. En este caso, por supuesto, la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento. Y verdaderamente, a veces pensamos algunos temas, como es este último del sano esparcimiento, que son menores. No lo son. La seguridad, la confianza, la positividad que se va construyendo en estos años de la infancia serán muy positivos para consolidar valores ciudadanos de participación y la integración de personas muy bien formadas al ejercicio de la democracia. Entonces no es menor, ¿no? La formación en el gozo, en la diversión, el esparcimiento, la tranquilidad. Es muy importante. No habíamos dado mucho peso a esto. En ese sentido, tenemos también la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde se plantea en el artículo 13 ya un listado muy amplio de los derechos. Ya consagrado en la Constitución, se pueden dar otras normatividades que abunden sobre esto. Y vean ustedes la enorme cantidad de derechos
que un niño, que una niña tiene. Cuando hay desventaja en proveer estos derechos a las niñas y a las adolescentes, entonces esa brecha, esa incisión, esa construcción de roles o de creencias se va enfatizando. Y eso se va a ver mucho tiempo después, ¿no? Ya en la mayoría de edad o cuando las chicas se incorporan a los ámbitos laborales o profesionales o forman familias o se vinculan a campos de voluntariado, ya llevan como estas prácticas formadas. También contamos con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención y Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ¿no? Que es importantísimo, donde la labor de esta ley, ¿no? Posibilita, faculta a la atención, cuidado y desarrollo de los infantes. Y lo que llama la atención de esta ley es que por primera vez ya empiezan a desglosarse los impactos que tiene el cuidado infantil y que ese cuidado sea equitativo entre niños y niñas, como estas condiciones de igualdad, calidez, seguridad y protecciones adecuadas. En ese sentido, un último documento que ya señala la Política Nacional de Educación Inicial es importantísimo. Va a sentar las bases para la construcción no solo de instituciones, sino de proyectos, estrategias, y ojalá desde el legislativo se pueda luchar por recursos, por presupuesto que vincule este cuidado de la educación inicial. Se considera que educación inicial es del nacimiento del niño, incluso en algunos países consideran algunos meses previos, han incluso ganado dos grandes cosas, que la incapacidad sea un poco antes del mes y medio y que el cuidado postnatal, tanto de la madre como del padre, vaya creciendo en cuanto a la temporalidad. Esto por lo que implica el cuidado y la atención en la etapa de los primeros años de vida. En ese sentido, expandir la cobertura de los servicios de educación inicial es urgente, legisladores, urgente. La educación básica, por supuesto, la educación obligatoria, que implica desde el preescolar, desde los 3 añitos hasta los 6, es deficitaria. No todos los niños del país que deben de estar en este nivel educativo se encuentran en las aulas. Bueno, pues hay que seguir impulsando hacia edades más tempranas que haya una cobertura de servicios que posibiliten una atención. Ya la investigación nos señala que el cuidado que pueden dar los abuelos o sustitutos de la madre cuando ésta tiene que trabajar, no necesariamente tienen calidad. Ya lo señalaba el otro documento, que la equidad, la igualdad de oportunidades, la calidez, la calidad que se brinda en la atención es importantísimo. Miren, legisladores, cómo se habla a los niños, las rutas o secuencias que se usan para favorecer el lenguaje, la socialización, el enriquecimiento de vocabulario, las provocaciones cognitivas que un especialista puede hacer desde que un bebé nace son importantísimas. El hecho de no bloquear la construcción lingüística, ¿no? En muchas ocasiones vemos que los padres o los cuidadores sustitutos usan vocabulario inadecuado, por ejemplo, diminutivos o palabras recortadas o incluso palabras que sustituyen a nombres que técnicamente deberían de ser los correctos. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro cuerpo o de órganos genitales, en el caso de las abuelas o otro tipo de cuidadores,
usan sustitutos. Este tipo de cosas, los investigadores no señalan que va generando una distorsión de la construcción de la realidad. Y esto empieza desde que el niño nace. No, la nutrición, por supuesto, es mucho más cuidada cuando existen centros que cubren a esta edad, que cuando los cuida la madre o los cuida algún sustituto. Mejorar la calidad de los servicios que ofrecen en las diferentes modalidades, las escolarizadas y no escolarizadas que atienden a niños de 0 a 3 años, es importantísimo, y promover en las familias el desarrollo de prácticas de crianza enriquecedoras y vínculos afectivos sólidos. Verdaderamente, a mí sí me impresiona el uso de los golpes o de la agresividad para la corrección del comportamiento de los niños o la autorregulación. Verdaderamente le pegamos en este país mucho a nuestros niños. Esto debe de generar campañas, ¿no? Hoy por hoy ya en el documento que regula relacionado a niñas y niños y adolescentes, ya se incorporó la prohibición de los golpes, nalgadas, jalones, pellizcos. Sí, pero es un primer paso. Necesitamos generar muchos más proyectos. Esto entiendo que le corresponde al Ejecutivo, pero desde el Legislativo tenemos que ir revisando esta normatividad y reforzando más, sobre todo con presupuesto que pueda ir etiquetado para estas tareas. Si hay instituciones, creo que el trabajo coordinado con ellas puede ir ayudando a esta protección de las niñas y de las adolescentes. Tenemos al Instituto Nacional de las Mujeres. Por supuesto, entiendo que ya algunas de ellas sufrirán algunas transformaciones, pero seguramente desde las secretarías de Estado van a quedarse algunas áreas, algunas estructuras que permitan ir aprovechando una relación con ellas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, tiene un área, un capítulo muy orientado a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Creo que el trabajo coordinado con el equipo puede ayudar a ir visibilizando, ir entendiendo el fenómeno de la formación de una niña. En la misma ONU, ¿no? Tiene ahí con ONU Mujeres y otras oficinas el tema de convertir muchos de los elementos que se señala para la educación de la primera infancia, de la educación básica, que es importante, y específicamente de niñas y mujeres, como una prioridad para otorgar los derechos que corresponden. El Parlamento de las Niñas y Niños en México, que ustedes conocen muy bien, debe de ser también otro mecanismo que ayude a hablar, a comentar, a profundizar, a visibilizar el cuidado de la niñez, sobre todo como una etapa formativa. Tenemos también el Fondo de las Naciones Unidas, otro de sus organismos, la UNICEF, también en este caso que hace un énfasis sobre todo a la población desfavorecida. Ya cuando se decantan los números, las niñas en comunidades rurales e indígenas o adolescentes en este sector o incluso en sectores pobres de las grandes ciudades son los grupos más desfavorecidos. UNICEF pone especialmente en el énfasis o la lupa en este tipo de grupos. Y finalmente CIPINA, que es otra de los sistemas de protección a las niñas, niños y adolescentes, que habría que ir vinculando, trabajando y sobre todo reconociendo los estudios que se generan de estas organizaciones. Solo señalar que CIPINA ha planteado, porque esto ya me da pauta a mí de las investigaciones que voy a presentar, a prevenir. Ellos hacen énfasis que en la etapa infantil es muy importante
prevenir la deserción escolar de niñas y adolescentes, erradicar el matrimonio infantil, que en México todavía está presente, prevenir el embarazo adolescente, que en México está correlacionado con especialmente las niñas entre 10 y 14 años, con varones mayores que ellas, o que vienen o provienen del abuso, o incluso que son de niñas que abandonaron la escolaridad muy tempranamente. Entonces, digamos, hay correlaciones, hay vínculos, hay cadenas que ya están comprobadas y que tenemos que ir explorando mucho más ampliamente. Y por supuesto, la política de los derechos de la niñez con perspectiva de género, es decir, no solo la protección de la niñez en general, sino ir observando uno de los brazos tan importantes, que es cuidar el tema de que las niñas no queden. Si hay beneficios, si hay programas, si hay políticas, habría que hacer un énfasis más en relación a ello. Y por supuesto, la defensa y el trabajo que ha hecho CIPINA al respecto de la Comisión de Igualdad Sustantiva, ¿no? Tenemos otro tema, ojalá que haya una prolongación, diputada Laura, el 11 de octubre, porque el 11 de octubre está declarado el Día Internacional de la Niña. Creo que se van ganando estos espacios que posiblemente no tengan un impacto tan inmediato, pero sí visibilizan, sí muestran que el hecho de dar un día específico a las niñas, ¿no? De festejarlo, de declarar, de hacer eventos, puede ser por ahí otra gran vía que ayude. Y las acciones de gran impacto para promover la igualdad. Les traigo aquí 12 líneas, no voy a comentar ampliamente ellas, pero sí voy a citarlas, porque muchas de ellas ya están comprobadas y han generado un trabajo muy fuerte de legislación, de construcción de estructuras, de elaboración de programas, de modificación a ámbitos como son el de salud, el educativo y el de recreación a favor de las niñas. El tema de compartir el cuidado. El cuidado de la niñez no pertenece solo a las mujeres. Aquí el involucramiento de la pareja, el padre o de los varones tiene que ser verdaderamente más promovido. Por ejemplo, señores legisladores, llama la atención que la carrera de educadora o de maestra esté ampliamente feminizada. Es decir, la mayoría de los grupos que atienden y de los grados escolares que atienden a niños de preescolar y a niños de primaria son mujeres. Pero entonces la investigación nos señala que el vocabulario, la actitud, la corporeidad, el mensaje masculino se pierde. En educación primaria se ha tratado de compensar esto a partir de la presencia de otro tipo de profesores, como son los maestros de educación física, de idiomas, de arte. Pero sí es importante advertir cómo la valoración social de una profesión que atiende la edad más delicada y que son los maestros que deberían de ganar más dinero y tener mucho mayor preparación, como son los educadores que atienden a preescolar, pero también ahora los profesionistas que cuidan en etapas como son las guarderías, o son los CENDIs, o son los lugares donde los niños son atendidos de los 0 a los 3 años. La presencia masculina es necesaria y tenemos que revertir, esto ya a mí me gusta mucho porque en una ocasión yendo allá al Congreso me encontré con un legislador que tenía en unas de sus piernas a un bebé, así lo estaba meciendo. Me encantó, ¿no? Porque este no es un solo tema de mujeres, el compartir el cuidado, el cambiar pañales,
el estar presente, el ir a las juntas. El otro día me tocó aquí en el edificio donde yo tengo mi oficina, donde tienen su oficina, uno de los oficiales llegó tarde y el otro le estaba cuidando el turno y pregunté, dice, no, es que fue a la junta de la hijita. ¡Qué maravilla! ¿No? Tenemos que ver mucho más tiempo de atención a los cuidados, preparación de la alimentación y sobre todo quitar el mito cuando en una pareja tiene él que atender a los chicos o decidir, porque el salario de la mujer es mayor y el hombre deciden por esta economía que cuida, ¿no? Quedarse en casa, deberíamos de aplaudir mucho más este tipo de realidades, este tipo de nuevos modelos. Denunciar los casos de sexismo y acoso. Esto es una cuestión muy importante, se hace mucho más evidente cada vez, ¿no? Hace 10, 15, 20 años o 30 que las mujeres no podían denunciar como hoy, ¿no? Casos emblemáticos de mujeres públicas en todos los sectores se van haciendo. Sí hay un entramaje, sí hay redes invisibles que hacen que las mujeres tengan que aceptar una serie de condiciones. Eso merma, eso disminuye la participación, eso genera que una sociedad no se haga igualitaria y eso pega hasta en la economía. El tema también de rechazar el binarismo de género. Esto es un tema que también se ha ganado muchísimo, ¿no? Esta división de las sociedades entre varones y mujeres, estas encuestas que tenemos que llenar, es tema de reflexión. Todo está en cadena. Un elemento que no está visibilizado se visibiliza en documentos, en actuaciones, en preferencias, en señalizaciones, en el campo ya de la vida cotidiana. A mí me encanta llegar a lugares donde hay baños, ¿no? Mixtos para mujeres, para hombres. Habrá mujeres que no quieran entrar a los mixtos, u hombres lo mismo, baños donde hay ya cambiadores para bebés. Eso habla de ir borrando como estas clasificaciones que a veces no benefician y que lo que hacen es ir construyendo estas ideas desde la infancia. Algún otro tema que se ha señalado importante para la educación de las niñas, de las adolescentes, tiene que ver con la cultura de igualdad en el trabajo, ¿no? Esto tiene que ver hasta con las exigencias, los contratos, el vocabulario, las percepciones, sí es real, ¿no? Cuando hay un equipo de trabajo muy acostumbrado a lidiar con hombres, ¿no? Por eso la fotografía de estos arquitectos, ingenieros civiles u otras profesiones donde no se admitía a la mujer, ¿no? Entonces, es importante esto irlo construyendo desde muy temprana edad. En el caso del programa STEM, ha hecho un esfuerzo enorme para que las oportunidades de aprendizaje del inglés, las matemáticas, como dos áreas importantes, se impulsen mucho desde la edad preescolar. El tener derechos políticos, ¿no? Ejercer los derechos políticos de elecciones, de respetar el voto de mujeres electas. Bueno, ustedes no me dejarán mentir, pues están muy cerca de casos donde muchas diputadas o senadoras o incluso alcaldesas electas en sus comunidades no pudieron llegar a sus cargos por esta oposición de la comunidad. Entonces, esto hace que las niñas se retraigan, esto hace que las familias alejen a sus hijas de oportunidades que pueden alcanzar por la educación, por la salud, por el esparcimiento, por los viajes, etcétera, etcétera. No comprar con responsabilidad. Aquí viene un tema, está
poco tratado todavía en México, pero que tiene que ver con estas cuestiones del impacto ecológico o al medio ambiente, y que tenemos que ir formando a niñas y niños, pero sí la tendencia, y es mundial, del cuidado o de la economía del cuidado siga recayendo en las mujeres. Tenemos que hacer ahí un esfuerzo muy fuerte para que las niñas y las adolescentes que están mucho más expuestas a cuestiones de este aspecto de si no se visten bien, si no se pintan, si no usan tal o cual marca, si no se pueda abatir, ¿no? Porque el ámbito de consumo, el ámbito de los mensajes están mucho más dirigidas para las compras, y en este caso son para las mujeres. Por ahí habría que hacer todo un esfuerzo, y los países a nivel internacional ya advierten este tema. El otro es ampliar la cantidad de libros, películas y otros medios para llegar a llevar este mensaje de la protección de las niñas, de las adolescentes, de el impacto que estas puedan tener. Ahí hay otra gran línea que ya están cuidando muchos de los países. El otro tiene que ver con el tema de enseñarles a las niñas lo valioso que son. Esto es importantísimo, ¿no? Porque pareciera ser que solo los niños son valiosos, porque son fuertes, porque pueden, digamos, ser más vigilantes, porque son más intimidantes. Y este valor, porque ellos son los que trabajan y llevan el sustento a la casa, esta sobrevaloración de algunos de los elementos es importante irlo cuidando, incluso también para los propios niños. De verdad, o sea, yo sí descubro que nuestra masa muscular como mujeres es menor. Y entonces yo sí pido de favor a los varones, oiga, ustedes en ese sentido son más fuertes, me pueden ayudar. O sea, el reconocimiento de qué se puede, qué es más difícil, en dónde podemos salir adelante, es muy, muy importante. Entonces, esto tendría que correlacionarse con asuntos de educación, no solo escolar, sino profundamente en el ámbito de la familia. Desafiar el significado de ser un hombre, y tiene que ver con las masculinidades. De hecho, a mí usar la palabra hombre para referirme a el sector masculino no me gusta. Yo siempre digo varones y niñas, ustedes me lo van a escuchar mucho, porque es una forma de redimensionar que el género humano somos todos nacimos personas. No cuando nace una niña dices, ay, nació. No, a veces sí, dicen, ay, fue niña, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no es adecuado, pues tampoco sobrecargar o no dimensionar las masculinidades es importante. Hoy por hoy hay todo un esfuerzo que están haciendo muchas empresas por este tema de las masculinidades, de llevar a las fábricas, a los lugares donde hay trabajadores, este asunto de valorar también, de redimensionar, de ubicar en su justa dimensión lo que es la masculinidad, lo que es el género vinculado a ser varón. El comprometerse con una causa, esto es una cosa que parece menor, pero los chicos tienen más oportunidades de vincularse a causas, por ejemplo, a las deportivas. Los chiquillos desde muy temprana edad les es autorizado el que acudan, por ejemplo, a clubes deportivos, o a clubes de barrio, no importa. Bueno, pues a las niñas también hay que impulsar el comprometerse con causas. Me parece que ahí hay una gran línea legislativa que permitiría una participación más ordenada, sistemática e incluso formal de las mujeres a voluntariados o a causas de todo tipo, incluso las de participación política.
Esto está comprobadísimo. Países donde la gente se compromete incluso con causas religiosas, o sea, no por obligación, sino que verdaderamente viven sus religiones, ayudan a los ámbitos comunitarios, se vinculan con causas de atención a población vulnerable. En general, esas sociedades, su nivel de participación social es más amplio. Entonces, aquí hay que explorar otra gran línea que se puede ir trabajando desde la infancia, el desafiar los estándares de belleza. Y esa es otra gran línea que hay. Hoy me llama la atención que grandes marcas, ¿no?, que antes ponían a mujeres muy, muy delgadas como única prototipo de belleza, hoy estén cambiando, ¿no? Y eso me parece que ayuda mucho, sobre todo para la percepción de las niñas, la percepción de las adolescentes. Y la última línea que se está trabajando a nivel internacional para ir desbloqueando todo este elemento de la construcción de creencias, roles, paradigmas a nivel social, es respetar las decisiones de las demás personas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy importante para que cuando una mujer, una niña comunique un deseo, se respete ese deseo en todos los órdenes. En ese sentido, voy a centrarme para ir cerrando en dos grandes áreas, el área educativa y el área de trabajo, para que veamos cómo sí tiene impacto la educación de las niñas, de las adolescentes. En el caso de las brechas más importantes de la población mexicana, en el caso de los rezagos o las deserciones o el abandono escolar, hay una correlación muy fuerte con niñas indígenas mexicanas. Entonces, ahí hay un gran grupo que tenemos que ir acompañando con el propósito de que todas las niñas en México, todas las adolescentes en México tengan las mismas oportunidades para quedarse en la escuela. Miren, aquí les presento desde 1920 hasta el año 2020, que es la estadística que pudimos conseguir, cómo ha avanzado, ¿no?, el tema de la educación de las niñas mexicanas, ¿no? Y llama enormemente la atención como en un primer intento, fíjense cómo en 1920, esta línea está mal puesta, la primera línea, esta que estoy señalando con mi flechita, ahí se fue esa flecha, pero fíjense cómo en 1920, de ser aproximadamente 400,000 niñas las que iban a la escuela, hoy ya tenemos una población de casi 9 millones de niñas a nivel nacional. Llama la atención, y esto sí es importante señalarlo, que digamos, puntas en zigzag del abandono, cuando va avanzando la escolaridad, las niñas van desertando más. Esto es muy importante señalarlo, que los niños permanecen más en la escuela que las niñas. Entonces, ahí tendremos que hacer un enorme esfuerzo. Aquí está, ¿no?, el número de mujeres que están en cada uno de los niveles educativos. Pasamos de 96,170 chiquillas, niñas que están entre los 0 y 3 años. Hay una población importante ya escolarizada en esta modalidad educativa. Luego ya tenemos 2 millones casi en preescolar. Sí he de decir que fueron 440,000 niños, de las cuales 290,000 fueron niñas las que dejaron el preescolar en la pandemia. Entonces sí es un sector vulnerable. Tenemos en primaria casi 7 millones, en secundaria 3 millones de niñas, en educación superior tenemos 2,5 millones,
en media superior, perdón, y 2 millones en educación superior. Allá hay una población muy importante a la que se tiene que ir cuidando. Aquí las tenemos, quise ponerles porque me parece un dato que es importante. En el ciclo escolar 2020-2021, ¿en qué carreras estaban escolarizadas las mujeres en México? Y miren, tenemos que las áreas donde menos mujeres hay son agronomía y veterinaria, artes y humanidades, ciencias naturales, matemáticas y estadística, educación, servicios y tecnologías de la información. Y destacan a nivel de las carreras en donde hay más mujeres, administración y negocios, ciencias de la educación, ciencias sociales y derecho, ingeniería, manufactura y construcción. Y a mí, una vez que yo conozco esta estadística, la pregunta que yo hago es, pues si la educación está mayoritariamente feminizada, ¿por qué tenemos tan pocos en educación? Y ya me aclararon que esta estadística, este dato de aquí es de las normales. La concepción del trabajo del maestro todavía está poco valorado en nuestro país. Tenemos el empleo en las mujeres. Y con esto cierro mi participación porque me parece importantísimo, así como empecé citando temas del embarazo entre niñas, de los matrimonios o la formación de parejas. Aquí señalo que el 39.8% solo tiene primaria concluida de las niñas en México. La primaria no le va a alcanzar a una niña para poder construir su futuro, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y en el caso de las adolescentes, el 44.1% solo concluyeron hasta lo que sería secundaria o media superior. Es un porcentaje altísimo. En el caso del trabajo no remunerado, tiene que ver con que el 40.4% de niños y adolescentes no reciben pago cuando están dentro del trabajo. Y esto se debe a que muchos de estos niños acompañan a sus padres al trabajo informal. No es una condición favorable que un niño o un adolescente esté en los trabajos informales ayudando, porque se perpetúa la idea de que el trabajo informal es correcto. Ustedes saben que el trabajo informal golpea mucho la economía nacional. He de decir que se incrementó en un 21% en la pandemia la construcción de pequeños fórmulas o mecanismos de trabajo informal. Ustedes hagan el trayecto, recuerden su trayecto antes de la pandemia y háganlo ahora con esta visión. Hay muchos más puestos ambulantes, hay muchos más pequeños puestos que se han montado. No, aquí en mi cuadra hay 6, que antes no existían. Es una cuadra, una. Entonces, llama la atención la pérdida del empleo y cómo a través de estos mecanismos los niños van apoyando este tipo de actividades. El 29.7% de niñas y adolescentes dedican más de 28 horas semanales a realizar trabajo doméstico. Es decir, hay un enorme apoyo en este sentido, a diferencia del 4.7% de varones. Sí, el 46% de las niñas y adolescentes que inician su vida sexual lo hicieron sin ninguna protección, ¿sí? Esto es terrible porque ahí es donde justo se da el embarazo adolescente o el embarazo en nuestras niñas, que en nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en ese sentido. ¿Cuántas niñas están en el trabajo doméstico? Se desconoce el número específico de trabajadores forzados, ¿sí? O víctimas de trata para el trabajo doméstico. Pero lo que sí sabemos
es que de las mujeres que se ha podido detectar haciendo trabajo doméstico, el 67.1 son niñas y mujeres. Es decir, es un trabajo profundamente feminizado. El 65.1 de todos los niños y niñas trabajadores domésticos tienen menos de 14 años. Y a nivel mundial, 7.4 millones tiene entre 5 y 11 años. Y 3.8 tienen entre 12 y 14 años. Es incorporar a los niños muy temprano a un ejercicio así. Y esto se replica en todos los sectores y en todas las regiones a nivel mundial. ¿Sí? En el caso de los estados, creo que vale la pena que ustedes detecten que Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, destacan en 3 líneas de política que han impulsado. Primero, tener menos tiempo de desigualdad en el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado. Habría que identificar en esta cadena qué es lo que se está haciendo para que estas brechas se vayan desdibujando. Hay menos mujeres en la informalidad y están mejor preparadas sus mujeres. Ahí hay que seguir insistiendo, y si vemos los niveles de productividad, la producción de trabajos, la incorporación de las mujeres en diferentes campos de participación en estos estados, bueno, se ve. No podemos decir que se debe a la educación o se debe totalmente a las políticas, pero sí, digamos, ayuda a desdibujar la desigualdad. Y quiero terminar con esta lámina que a mí me gusta mucho porque me parece que ya revaloriza de otra manera lo que es el trabajo que se realiza al interior de los hogares. A esto ya se le llama economía del cuidado, el quedarse a cuidar a un enfermo, el atender la producción de la comida, la limpieza de la casa, la limpieza de las ventanas, el mandar a lavar la ropa o lavarla, plancharla, la producción de alimentos, las compras, puede significar una enorme cantidad de dinero. En este caso, sí, en el tercer bullet, las mujeres dedican por un poco más de 4 horas al trabajo de la economía del cuidado, versus de las 2 horas que dedican los varones en general, ¿no? Las mujeres con hijos tienen el 54% de posibilidades de conseguir un empleo, mientras que los hombres con hijos tienen un 88%. Es decir, que un hombre sea papá no le implica ningún problema. Como que hay una idea de que serán las mujeres las que se encarguen de este tipo de tareas. Y en este sentido, sí, las mujeres aportan 2.7 veces más valor económico que los hombres y representan 6.4 billones de pesos, el equivalente al 27.6 del PIB del país. Es monetizar algunas de las cosas que he venido citando a lo largo de mi presentación. Sí, es mucho dinero, ¿no? Es mucho más lo que se ingresa, por ejemplo, con las remesas que llegan de Estados Unidos o de otros países a México, es mucho más. Entonces es valioso ese trabajo. Hay manera verdaderamente de monetizarlas. Igual los salarios, ¿no? El promedio equivalente de 69,128 pesos anualizados para un varón, para la mujer es 27,175 pesos anualizados. Es decir, sí hay diferencias y eso hace que la productividad, las relaciones de igualdad, el tema del el optimismo o la dinámica que se genera a nivel de país pueda ser desigual.
Yo quiero agradecer muchísimo la invitación y que a partir de algunos de estos datos que ya por ahí yo mandé la presentación, se les pueda hacer llegar, se empiecen a explorar algunas líneas de política pública que verdaderamente puedan impactar a que estas brechas y este cuidado de las niñas y de las mujeres vaya construyendo un México más parejo para todos, un México donde haya participación para todos. Pues muchísimas gracias, diputada Laura. Como siempre, felicitar su trabajo, el trabajo de aquellos diputados y diputadas que están haciendo cosas a favor de las niñas y las adolescentes. Muchísimas gracias. Querida Pati, gracias a ti. Nos dejas llenos de datos, de información muy valiosa, pero sobre todo de un gran compromiso que tiene que traducirse justamente en que esta asignación de derechos que tenemos en la Constitución para nuestra niñez se vean reflejados en presupuesto y en tareas y en políticas públicas que los hagan realidad todos los días y en la práctica. Gracias por la información. Les voy a compartir a mis compañeras y compañeros diputados que nos hacen el favor de acompañarnos. Por ahí vi a mi querida Friné, a Sofi, a Yola, que están muy interesadas en compartir la presentación para que tengan justamente esta estadística y estos datos duros. Yo me quedo con algunas reflexiones porque la verdad diste una información, no tiene desperdicio como siempre tu participación, cada uno de los datos son fundamentales y cada una de las acciones nos llevan a una tarea, pero me quedo con la preocupación enorme de nuestras niñas indígenas. Me quedo con la preocupación enorme de ser de los primeros lugares en el mundo de embarazos infantiles. Esta desventaja de proveeduría de derechos que tú hablabas, esta brecha que se amplía justamente y se enfatiza, la legislación de la crianza positiva y la provisión del castigo corporal y humillante, que lo estamos trabajando a través de distintas asociaciones y fundaciones en las legislaciones locales, cada una de nuestros estados, pero este es un tema que debe de generar agenda y presupuestos conjuntos. Y bueno, pues hacer una gran conciencia de la proyección presupuestal que tendremos de responsabilidad en la protección de la niñez con perspectiva de género. La verdad es que... Ay, perdón. Una disculpa, aquí se metió el sonido del teléfono de la cámara. Entonces, bueno, pues con mucha tarea, querida Pati, con mucha información y estos temas que yo hacía reflexión los anoté con mucho interés porque me parece que en cada uno de ellos de tu mano podemos seguir desarrollando contenidos y sobre todo generando iniciativas de ley que nos permitan a todos y cada uno de nosotros tener mucha mayor responsabilidad en nuestras tareas. Te agradezco tu disposición, que siempre digas que sí. La verdad es que lo tengo que decir públicamente, que siempre que tienes un llamado de la Cámara de Diputados de una manera muy patriótica y apartidista, siempre tienes una enorme disposición de ayudarnos y de guiarnos para generar contenidos muy valiosos que nos permitan hacer, insisto, nuestro trabajo y la posibilidad de servir a los demás de manera más eficiente. Que Dios te bendiga, Pati, te abrazo con mucho cariño y yo comparto, querida Sofi, que me está escribiendo aquí a través del chat, la presentación y a todos los que estén interesados y si podemos hacer reuniones subsecuentes para darle seguimiento a este material tan valioso. Sí, sé que Pati siempre dice que sí, nos lo permitirá. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Laura. Gracias a todos. Desearles el mayor de los éxitos y mejor fin de semana. Gracias. Aquí seguimos en la cámara. Un enorme abrazo. Gracias. Bye. A ti, gracias.